Hoy te traigo 4 novedades perfumísticas muy económicas y de equivalencia de la casa Saphir, que son Oud y My Identity, ambas masculinas, y por la parte femenina Irony by Saphir y Woman of Legend. 4 fragancias muy interesantes con buena relación calidad-precio que nos presentan el típico packaging de la marca con concentración eau de parfum 200 ml a un precio de 14 euros. Y para completar la reseña os dejaré una selección personal de 5 aromas frescos de corte veraniego de la misma marca que te ayudarán a sobrevivir en este verano tan caluroso. 4 nuevas fragancias unidas a un top de verano muy interesante. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Comenzamos con las fragancias de hombre, en este caso con My Identity, que nos presenta un aroma fresco, elegante y algo personal, de toque limpio con un floral destacado, siendo de la familia floral amaderada, con notas destacadas de bergamota, neroli, lavanda, cachemira y ámbar gris. Un aroma que sale fresco y algo intenso, dominado por unos cítricos agradables que van hacia un corazón suave, muy llevadero y de tipo floral, con notas destacadas de jazmín, el cual se funde en un fondo suave, algo terroso y dulce, de notas destacadas como el ámbar gris, el abatonga y el musgo. Un aroma fresco, muy limpio, agradable y elegante, que al aire nos podrá recordar a Myself de Yves Saint Laurent, más simple y sintética, pero con un aroma cercano, ofreciendo un rendimiento aceptable cercano a las 5 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Fragancia masculina, sin edad, muy versátil, de toque diurno, indicada para primavera y verano. Una fragancia sencilla, hecha para gustar y que es fácil de llevar, que destaca por un aroma exquisito y una buena relación calidad-precio. Un lanzamiento muy destacado de Saphir. De My Identity nos vamos a Saphir Oud, un aroma más cálido y potente que se nota muy amaderado con un fondo dulce, algo cremosito, de la familia especiada amaderada, que destaca por notas como la madera de agar, las especias, el cuero, la rosa, el sándalo y la vainilla. Una fragancia que sale potente con un tono amaderado muy marcado, de toquecito especiado, donde destacamos la madera de agar, la cual se mezcla en un corazón que se sigue notando amaderado, algo cremosito con un cuero sutil y una rosa envolvente, los cuales se funden en un fondo cremoso, dulce y muy amaderado, con notas destacadas de madera de agar, vainilla y un toque ligero de almizcle. Un aroma algo peculiar, con calidez y dulzura, que se ve muy amaderado con un fondo dulce, donde sobresalen las notas de madera de agar y la vainilla. Un aroma que me resulta muy familiar, pero que no he conseguido deducir a qué fragancia equivale. Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios. Con un rendimiento notable que supera las 6 horas en piel, con una salida potente y una proyección media. Rinde muy bien, siendo un aroma masculino, algo maduro y peculiar, con un toque más nocturno indicado para otoño e invierno. Un aroma con un oud llamativo, algo dulce y cremoso, que presenta una buena relación calidad-precio. No es un aroma fácil, pero si te gusta es una bomba. De Oud by Saphir pasamos a Irony de Saphir, fragancia femenina que nos presenta un aroma versátil y muy llevadero, que se nota algo frutal con una base floral ambarada muy agradable, de toque limpio, que pertenece a la familia floral ambarada, que destaca por notas como la bergamota, la pera, el azahar, el jazmín, la vainilla y el almizcle. Un aroma fresco, algo dulzón, con una combinación de cítricos frutas en su salida, los cuales dan paso a un corazón sedoso y muy floral, con un jazmín y azahar destacados, los cuales se funden en un fondo muy agradable, algo dulzón de toque limpio, con notas destacadas de vainilla y almizcle. Un aroma floral que se nota algo maduro, con un dulzor suave y elegante, que al aire nos podrá recordar a Paradox de Prada, más tosca y sintética pero similar en su secado, con un rendimiento aceptable, cercano a las 4 horas y media 5, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Es algo ligerita, siendo una fragancia femenina, algo madura, muy versátil, indicada para primavera y noches más frescas de verano. Un aroma floral de toque dulce que se ve limpia y agradable, con una buena relación calidad-precio. Una fragancia interesante.
Y de Irony by Saphir pasamos a Woman of Legend, un aroma versátil y limpio que se nota floral con toques afrutados, con una rosa muy trabajada y limpia de la familia floral frutal, con notas destacadas de pera, pimienta, frutos rojos, jazmín, rosa, maderas, almizcle y vainilla. Un aroma vibrante que sale con un combo frutal que se nota suave y algo especiado, que va hacia un corazón algo atalcado, muy limpio con una rosa destacada, la cual se mezcla en un fondo agradable de tono ámbar amaderado, de toque almizclado, muy limpio y equilibrado. Un aroma floral que se ve dulce por los frutos y algo limpio y atalcado por el almizcle, con un aroma exquisito que al aire nos podrá recordar a Idol de Lancôme, más ligera y lineal pero del estilo, ofreciendo un rendimiento notable que supera las 5 horas y media en piel, con una salida algo notoria y una percepción moderada. No presta mucho pero se fija bien, siendo un aroma femenino, sin edad, muy versátil de toque diurno, indicado para primavera y verano. Fragancia versátil y llamativa que nos ofrece un floral elegante que gusta y que no rinde nada mal. Un lanzamiento interesante. Y tras estas novedades pasamos a un pequeño top veraniego, que comenzamos con la fragancia California de Saphir, un aroma fresco, versátil, fácil de llevar, de toque amaderado suave, algo marino y aromático, de tipo cítrico amaderado, con notas destacadas de limón, salvia, lavanda, notas marinas, cedro, musgo y almizcle. Un aroma fresco y cítrico de salida, seguido de un corazón aromático con un jazmín destacado, el cual finaliza con un secado amaderado muy agradable con un toque marino exquisito, siendo un aroma que al aire nos podrá recordar a Fierce de Abercrombie, más ligera y sintética pero con un aroma cercano que nos ofrece un rendimiento algo justo unido a una buena relación calidad-precio. Un aroma agradable, fácil de llevar, que gusta y que conquista. Un aroma muy interesante. Dame like si te gusta mi contenido y déjame tus experiencias con estas fragancias en los comentarios. La siguiente, Marine de Saphir, nos ofrece un aroma playero, fresco marino y algo dulzón, de tipo aromático amaderado, que destaca por notas como la bergamota, la menta, el jazmín, el jengibre, el musgo, el incienso. Un aroma que sale fresco y cítrico, con un toque mentolado hacia un corazón suave, de toque algo marino especiado, para finalizar con un fondo amaderado inciensado muy elegante. Aroma que al aire nos podrá recordar a Blue de Chanel, más simple y tosca pero bastante similar, con un rendimiento aceptable unida a una buena versatilidad en las mañanas de verano. Un aroma agradable y fácil de llevar, que es todo un clásico en verano, muy interesante. La siguiente, Agua de Mayo, nos ofrece un aroma fresco, chispeante y energizante, muy limpio y fácil de llevar, de tipo cítrico aromático, donde destacamos las notas de limón, bergamota, jazmín, cedro y musgo. Un aroma que sale fresco y muy cítrico, con una bergamota y limón bien marcados, que se mezclan en un corazón suave y agradable, con un toque de jazmín llamativo, para finalizar con un secado fresco y limpio de tono amaderado almizclado. Un aroma que al aire nos podrá recordar bastante a Sika One de Calvin Klein, algo diferenciado pero en esa misma onda, con un rendimiento aceptable y una versatilidad destacada para los días más cálidos. Un aroma cítrico potente, muy elegante y fresco, que es una joyita en los días más cálidos, muy interesante. La siguiente, SPH by Saphir, nos ofrece un aroma fresco, muy chispeante y energizante, con cítricos bastante fuertes y marcados, de tipo cítrico amaderado, con notas destacadas de limón, mandarina, bergamota, nenúfar, orquídea y vetiver. Un aroma que sale muy fresco y chispeante, con unos cítricos bien marcados y potentes que duran bastante, que combinan con un corazón suave y floral, para finalizar con un tono amaderado almizclado muy elegante y llamativo. Un cítrico potente y dominante que al aire nos podrá recordar a Donna Karan New York, más simple y sencilla pero del estilo, con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad-precio. Un aroma fresco y potente, muy versátil y económico, con el que podrás sobrevivir estos días tan calurosos de verano. La siguiente es Oceanic by Saphir, un aroma tipo azul, muy fresco, dulce y algo marino, de tipo aromático amaderado, con notas de bergamota, melón, geranio, ámbar, almizcle y maderas. Un aroma que sale fresco, con un combo cítrico frutal muy llamativo, que evoluciona a un corazón suave y muy aromático, que se mezcla en un fondo suave, limpio y dulzón, de tono amaderado almizclado. Un aroma muy agradable, con toque marino, fresco y algo dulcito, que al aire nos podrá recordar a Polo Blue, más simple y sencilla pero similar, con un rendimiento interesante que se hace notar y que destaca por su versatilidad en verano. Un aroma agradable y llamativo que destaca por su dulzura y elegancia. Top Saphir.
La siguiente es SP Man, un aroma fresco y liviano de tipo Sport con un dulce exquisito, siendo de tipo fuser ambarado que destaca por notas como la mandarina, notas marinas, almizcle, ámbar y sándalo. Un aroma fresco de salida con una mandarina llamativa que evoluciona a un corazón suave y fresco de toque marino para finalizar muy suave, cremosa y algo dulce con notas de ámbar, sándalo y un toque ligero de almizcle. Un aroma versátil ligado al deporte que al aire nos podrá recordar al Allure Sport de Chanel, más simple y sencilla pero con aroma reconocido, con un rendimiento aceptable y una buena relación calidad-precio. Aroma exquisito, que gusta, que es fácil de llevar y que destaca en tus noches de verano. Muy interesante. Y para los que queráis dos equivalencias más, os dejo dos clásicos. La primera, Aqua Uomo, aroma del estilo de Aquadillo, que tiene buen parecido y unas buenas prestaciones. Y la segunda, Celeste Blue, un aroma del estilo de Light Blue, que nos aporta ese aroma fresco y floral tan característico de la marca. Dos aromas muy interesantes de verano. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.